Lo que utilizaban para escribir, y es la misma palabra. El pergamino era un material de escritura desarrollado a partir de pieles de animales, el cual utilizaban, ¿verdad? Cuya producción parece haber comenzado en esa área de Pérgamo. Y actualmente esta ciudad se conoce como Bérgama en la actualidad. Fue edificada sobre una colina de 350 metros en medio de la planicie Perfil, a unos 32 kilómetros de la costa del mar Egeo. Había servido como una capital de la provincia romana de Asia Menor durante más de 200 años o 250 años. Fue un centro religioso importante para los cultos paganos en Atenas. Esclepio, Dionisio o Baco. ¿Se recuerdan? El nombre Baco es un dios, y ese dios es el dios de la embriaguez. El nombre Baco, o sea, hasta la embriaguez tiene su dios. También esa ciudad era, ya les decía, una ciudad muy importante de cultos paganos. Y más adelante vamos a ver, y Zeus también fue la primera ciudad en Asia que erigió un templo en honor a César. Se recuerdan que la iglesia anterior, Esmirna, había sufrido mucho por eso mismo. Pero aquí vemos ahora que esta ciudad de Pérgamo erigió un templo en honor a César en el año 29 antes de Cristo. Y se convirtió en la capital del culto de la idolatría al César. Miren, hermanos, qué terrible. Y entonces la iglesia estaba en esa condición. La iglesia estaba en ese lugar. La iglesia estaba ahí donde estaba este templo al César. Pero no solo eso, había mucho más en esa ciudad. Entonces el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia, el que tiene la espada de dos filos. Se recuerdan que en Apocalipsis 1:16 mencionamos eso, que el que tiene la espada de dos filos es el Señor Jesucristo. El que va a actuar con autoridad allí es el Señor Jesucristo. Ahora, versículo 13, vayan ahí al versículo 13. ¿Qué dice el Señor? Como siempre, vemos a un Dios omnipotente, omnisciente, el que conoce todo, el que sabe todo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, si se dan cuenta, ¿dónde estaba esta iglesia de Pérgamo? La ciudad en la que vivían. Vean, hermanos, no era fácil ser cristiano en esa ciudad. Vean que donde está el trono de Satanás, fíjense que el cuartel central de la oposición satánica y una base gentil para las religiones falsas era ahí en Pérgamo. Dice también que en la Acrópolis de Pérgamo se encontraba un altar inmenso en forma de un trono que pertenecía a Zeus, a otro dios pagano. Y entonces también, además de eso, ahí estaba el dios Esculapio. ¿Se recuerdan que una vez ya les expliqué eso? ¿Y cuál era ese símbolo del dios Esculapio? Y que hasta hoy se sigue usando todavía. ¿Cuál es el símbolo de la medicina? Dos culebras. Y en esa ciudad de Pérgamo, donde estaban los cristianos de Pérgamo,
Ahí estaba eso, hermanos. Si se dan cuenta, tenían una imagen, una estatua del dios Baco, del dios de la embriaguez. Una imagen del dios Esculapio, que era la serpiente, el símbolo de la medicina. Pero no solo eso, hermanos. Era el dios que más se asociaba en Pérgamo, ese dios de la culebra, digo yo. Y entonces dice que su representación es similar a una serpiente que todavía se utiliza en la actualidad como el emblema de la medicina. En la famosa escuela de medicina que estaba vinculada con el templo, se mezclaba la medicina con la superstición. Ahí, en ese templo de Esculapio. Entonces ellos mezclaban eso, la medicina con la superstición, con las creencias falsas que existían ahí en ese momento. Y dice que una de las recetas médicas requería que el adorador durmiera en ese templo de Esculapio. Dice que los obligaban a dormir ahí como una parte de la adoración en el suelo de ese templo. ¿Y saben qué era lo que querían o lo que pretendían? Dice que soltaban a las culebras para que empezaran a caminar encima de todo el cuerpo de las personas que supuestamente iban a adorar a ese Dios. Entonces soltaban culebras y pasaban encima de todo el cuerpo. Y dice que según ellos era para recibir un poder sobrenatural de lo que hacían. Imagínense. Y la gente llegaba y adoraba así, y se postraban delante de ese Dios. ¡Hala, qué terrible! Dice que era para que su cuerpo recibiera un poder incalculable, un poder sanador. Entonces soltaban esas culebras y la gente ahí estaba. Por eso el Señor, cuando escribe, dice: donde está el trono de Satanás. Hermanos, si la serpiente siempre ha sido un símbolo ¿de qué? De Satanás. Yo no sé, cuando usted mira una serpiente, ¿qué es lo que usted siente? Pero dígame la verdad, ¿qué siente usted? Porque yo no siento miedo. ¿Y saben qué siento? Odio. Y miro una culebra y es de matarla, y le pego en la cabeza hasta que... Donde yo vivía había muchas culebras. Entonces siempre andábamos un machete, y solo se miraba una pequeñita por ahí de cabeza y picada de una vez. Pero resulta que yo me conocí a un muchacho en una iglesia. Fuimos a un campamento como el que está aquí, parecido, a hacer limpieza. Dijeron: vamos a ir a chapear el campamento, vamos todos. Y allá íbamos, y se fue con nosotros este muchacho que tenía alrededor de 15 años. Pero en ese lugar sí había muchas culebras. Y pueden creer ustedes, ¿sabe qué estaba haciendo ese muchacho? Encontré una botella de esos de plástico, de desechables, de gaseosas. Y pueden creer, como ese campamento medía 300 cuerdas, era enorme. Y cuando decían: hermanos, cuidado que hay una culebra, todos gritando, que habían por todos lados. No eran tan grandes, pero sí habían. Cuando yo llegué, el muchacho llevaba 4 culebras metidas en un recipiente de plástico. Y le digo yo: bueno, ¿y qué pretendes hacer con eso? Ay, es que pobrecitas, las están matando. Yo las voy a llevar para mi casa y las voy a cuidar, que crezcan allá libres. ¿Cómo vas a pensar, le digo yo, si eso es un símbolo de Satanás? Así es que dame ese envase, como las tenía selladas, y había un fuego grande. Ahí estallaron las culebras. Pero él se las quería llevar para su casa. No sé si alguien de ustedes se atrevería a tener de mascota una serpiente o una culebra. Pero hay gente que lo hace, ¿verdad? Porque tienen otras creencias. Pero nosotros no, como cristianos, ni dibujarlas.
ni tenerlas ahí en foto. No, hermanos. Pero esta iglesia donde estaba Pérgamo, ahí vean, hermanos, estaba el centro de adoración a Satanás. Ahí había de todo, hermanos. Era terrible. ¿Y saben qué dijo el Señor? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Algo bueno había con los hermanos que todavía, a pesar de esa influencia, retenían el nombre del Señor Jesucristo. Y hermanos, eso puede estar pasando hoy. No podemos evitar, y aquí mismo se puede ver, cantinas por todos lados. Pero no por eso van a decir: ah, miren, el pastor allá estaba en la cantina, estaba tomando. Pero como vivo aquí, ¿verdad? Estoy aquí. No, hermanos. Usted puede estar en este mundo perdido. Estamos aquí en un mundo sin temor a Dios, un mundo con malas influencias, pero no por eso nos vamos a involucrar y a hacer lo que hace el mundo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y entonces estaba esta iglesia, ¿verdad? Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, Antipas, ¿quién era? Se cree que era el pastor de Pérgamo. Y él, hermanos, dice ahí: mi testigo fiel fue muerto. Y según la historia, Antipas dice que fue quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce que tenían ardiendo en fuego, y ahí tiraron a Antipas y se murió así, de esa manera. El pastor de Pérgamo. Hermanos, esa palabra aquí se traduce, ¿verdad?, como mártir, que es una transliteración del griego y que significa testigo. Y como tantos de los testigos fieles a Cristo fueron sometidos a la muerte, la palabra mártir entonces adoptó su definición actual. Vean en la manera terrible en que murió el pastor de Pérgamo, Antipas. Fue muerto, quemado vivo. El pastor de Sardis, ¿se recuerdan cómo murió? Lo enterraron vivo y así murió. Todos los cristianos de esta época, hermanos, hablando del año 100 para abajo, murieron, muchos quemados, otros enterrados, otros decapitados. Miren cuánta persecución. Pero a lo que voy yo, hermanos, que en medio de todo eso ellos permanecían fieles al Señor. Hoy no hay persecución, pero a la iglesia le cuesta ser fiel a Dios. Hoy no se está matando a alguien por ser cristiano, no se está persiguiendo, pero de voluntad la gente no quiere afirmar su vida con Dios. Y eso es triste. Versículo 14, ¿qué dijo el Señor ahí? Pero tengo, ¿qué dice? Lea su Biblia. Muy bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, vean que en una parte el Señor los felicita porque estaban firmes en medio de todo lo que vivían y aguantaban un poco todavía. Pero ya al llegar a este versículo, el Señor los está exhortando, los está regañando. Retienes ahí la doctrina de Balaam. Y hermanos, ¿quién fue Balaam? Su historia está en Números 22 al 41, Números 23 del 1 al 30, 24, 25
hay al menos 5 o 4 capítulos que narran la historia de Balaam. Y hermanos, Balaam intentó sin éxito prostituir el don profético y maldecir a Israel por dinero que le ofreció Balac, el rey de Moab. El rey lo llamó a maldecir al pueblo de Israel por dinero. Hermanos, por eso el Señor se enojó, porque ellos sabían qué había hecho Balaam. Todo eso porque había una doctrina que se mantenía todavía vigente hasta ese momento. Y el Señor dice: no, eso no me agrada. Hermanos, no podemos vender nuestra fe por dinero. Si a usted le ofrecen dinero para que se pase a otra doctrina, para que haga otras cosas, no es correcto, hermanos. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Y entonces no solamente eso, sino que también, por eso dice que ideó un plan perverso para que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas para crear uniones matrimoniales mezcladas, o sea, matrimonios mixtos. Y el resultado fue la unión blasfemia de Dios con la fornicación y la participación de banquetes idólatras, según la historia de Balaam. Hermanos, vemos aquí, está claro esto, hermanos. El Señor estaba en contra de esa doctrina de Balaam, porque ellos obligaron, los moabitas obligaron a sus mujeres a unirse con los israelitas. Entonces ya fue una mezcla, y eso ya era, delante de Dios, era pecado. Ya el apóstol Pablo después escribe, ¿verdad? Allá en el capítulo 7, si no estoy mal, dice: no os unáis. ¿En qué dice? En yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? No hay ni una sola comunión. Y por lo tanto no está permitido. Y vean que esa doctrina estaba en Pérgamo y estaba vigente. No hay problema. Hermanos, cuidado. Yo sé que todos tenemos hijos, ¿verdad? Todos tenemos hijos. Aconsejemos antes que se enamoren. Hablemos antes de tiempo, para que no después tengan que llorar y sufrir. La palabra de Dios no lo avala, pues no lo permite. Y aunque usted diga: pero es que mi hija está enamorada de este hombre, pero no es cristiano. Y muchos tienen ideas erróneas. En el camino se van a arreglar las cargas, dice. De repente es un alma para el Señor. Mentiras, hermanos, cuentos. El que es cristiano va a ser cristiano siempre. El que no es, pues se va a demostrar. ¿Cuánta gente está sufriendo? Matrimonios están sufriendo porque se unieron en yugo desigual. Se unió con un católico, se unió con un testigo, se unió con un adventista, se unió con quien sea. Después vienen los problemas. Hermanos, eso no está permitido. Pero más sin embargo, esta doctrina de Balaam estaba vigente en la iglesia de Pérgamo, y él estaba incitando a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y no hay problema, decía. No es permitido, hermanos. Cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, cuidado. Ahorita viene un montón de festividades de la iglesia apostólica, católica, romana. ¿Qué tiene que ir a hacer usted ahí? De una vez le digo: no vaya a estar acercándose, ni siquiera mirar. Ahí van con una cara, una cara triste del Cristo sacrificado, del Cristo quemado, del Cristo que no sé qué. Yo les digo, hermanos, tenemos un Cristo que está vivo y vive y permanece para siempre. Él no tiene esa cara ahí. No, hermanos, Él tiene una cara alegre. Por favor, no esté siguiendo todo eso, ni vaya a estar alfombrando su
pasado en la puerta, ¿verdad? O tirando flores, regando ahí. ¿Saben qué hacía una persona y supuestamente cristiano, evangélico? Ay, pobrecitos, van sudando, un poquito de agua, dice, regalándoles agua. Hermanos, qué ignorancia. Y esa doctrina estaba ya vigente en Pérgamo. Es capaz que mucha gente todavía dice, yo voy a ir a cargar, eso es para perdón de pecados. Que si se pone morado aquí porque sus pecados eran grandes. El único que perdona pecados se llama Jesucristo. Él es el que perdona pecados. No se doblen sus rodillas ante una imagen. En Pérgamo ellos hacían todo eso. Comían las cosas sacrificadas a los ídolos. Eso también, hermanos, tiene que ver con una feria. Ya les dije, la feria de un pueblo, que quien sea, está sacrificada a los ídolos. Desde detrás de cada santo hay un ídolo ahí que se llama, ese es satánico. Y todo lo que se vende en una feria es sacrificado a los ídolos. ¿Qué tiene usted que estar comprando eso? Ah, qué dulces, ah, que esto, que aquí, que allá. No, hermano, por favor. Esto que viene en estos días, por favor, no se involucre en estar comprando, ni siquiera vendiendo para esas ocasiones. Usted apártese de todo eso. Si somos iglesia del Señor, tenemos que estar separados, vivir para el Señor, no mezclarnos, hermanos. Entonces, eso era lo que estaba pasando aquí. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Y fíjense que esta doctrina de los nicolaítas se recuerdan que la explicamos están en la iglesia de Éfeso. La enseñanza, ¿qué era lo que enseñaban ellos? La enseñanza de los nicolaítas condujo a la misma conducta propiciada por casi lo que creían los de Balaam. La mezcla, la fornicación que creían los nicolaítas. No hay problema, podemos fornicar en la iglesia, donde sea, no hay ningún problema. Hermanos, todo eso estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Así es que, hermanos, estemos ahí vigilantes, atentos a la palabra de Dios. Y no se mezcle, hermano, por favor. Tiene que marcar la diferencia. Y a nadie pueden obligar a hacer algo que vaya en contra de su fe. Aquí sí no venga con pretextos. Que me obligaron, que mi trabajo me lo exige. Cuentos, hermanos. Y si no, vaya a la Constitución. Tenemos libertad de culto, libertad de expresión. Y a nadie lo pueden obligar a hacer algo. A mí no me van a obligar a bailar. A mí no me van a obligar a tomar. A mí no me van a obligar. Siempre eso se da porque el mismo ser humano accede. Y él dice, está bien, lo voy a hacer, o voy a participar, o voy a hacer esto. Pero así a nadie pueden obligar. Verso 16. Por tanto, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a la iglesia de Pérgamo? A los pocos cristianos que estaban ahí, fieles todavía con el Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, en Apocalipsis 1:16 el Señor decía, yo tengo una espada en mi boca de 2 filos. Y hermanos, eso ¿qué quiere decir? Autoridad, poder del Señor. ¿Y quién se puede oponer ante la autoridad de Dios? Nadie. ¿Quién podrá resistir ante el poderío del Señor? Nadie. ¿Y quién es el que conoce, el que tiene todo el control de la iglesia? Es el Señor. Aquí podemos venir, hermanos, todos. Miren, aquí entramos. Pero yo no soy omnisciente como pastor. Yo no soy omnisciente.
No conozco ni siquiera el mínimo pensamiento de usted. Ni soy omnipresente, que no conozco ni siquiera dónde estaba usted o qué estaba haciendo. Yo no conozco nada. Pero saben que hay un Dios que sí conoce todo, que Él sabe todo, y que delante de Él dice que estamos en sus manos, y nadie se puede ocultar, nadie puede fingir delante de Dios, porque Él conoce. Miren, ahorita vamos a pasar a este acto importante, como lo es la cena del Señor. Este acto, hermanos, implica ¿qué? Santidad, comunión, pureza, sinceridad. Por eso dijo el apóstol Pablo: pruébese cada uno a sí mismo y coma y beba. Porque el que participa indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir eso? Hagamos un autoexamen antes de participar de la mesa del Señor, y luego participemos, pues, eso. Y entonces, hermanos, aquí el Señor estaba advirtiendo a la iglesia. Por tanto, dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 17. Esto es importante, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Oímos, hermanos, todavía? ¿Verdad que sí? Oímos. Ya no mucho, pero sí todavía, ¿verdad? O a veces se oye solo lo que le conviene, y lo que no, eso no me gusta, no me conviene, eso no es para mí, eso es para fulano, el que no vino, a él sí le caía bien. No, esto es para nosotros, hermanos, esto es para mí. ¿Y saben qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, ¿qué va a hacer el Señor? Daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Miren, hermanos, qué bendición. Ahí está el Señor describiendo esto. No olviden que el que envió este mensaje es el Señor Jesucristo, y habla de vencer al que venciere. ¿Sabían ustedes que en todo el trayecto de nuestra vida tenemos luchas internas? Y las luchas internas son las que tenemos que vencer. Hasta para venir al culto aquí es una lucha interna. ¿Cuántos lucharon hoy para venir? Y dijeron: no, yo sí voy, pero mejor no, mejor el próximo domingo. Y muchos fueron perdedores, se quedaron. Pero usted tuvo una lucha y ganó y vino. Se tiene una lucha para orar también, para leer la Biblia. En todo hay una lucha. En su vocabulario, no sé cómo está su vocabulario, hermano o hermana. Y si no, a veces hay una lucha terrible. Pero es que, y ya me salía una palabra: hermano, cuidado, es una lucha también. Su mismo testimonio es una lucha. Su comunión con Dios, su vida diaria con el Señor. Y en todo, hermanos, si queremos ser cristianos victoriosos, tenemos que luchar. Dice que el atleta, para obtener el premio, de todo se abstiene, dice ahí el texto. O sea, de todo lo malo, lo que le contamina su cuerpo, se abstiene para ganar el premio. Y ahora el cristiano, hermanos, ¿de qué se abstiene el cristiano? ¿Cuál es su lucha más grande que usted tiene? Pero si usted ha ganado, es un vencedor. Y dice el Señor: le daré a comer del maná escondido. Así como Israel recibió el maná, Dios promete dar al creyente el verdadero pan espiritual que el mundo incrédulo no puede ver, y que es a través de Jesucristo. Qué bendición. El Señor nos da
de su palabra como ese maná escondido. Y todos los días tenemos la palabra de Dios. Si usted no la lee es su problema, pero tenemos la palabra bendita de Dios. Además de eso, hermanos, al vencedor, ¿qué le dará? Dice, una piedrecita blanca. Hermanos, fíjense que eso de la piedrecita blanca tiene un significado muy lindo, porque a los atletas que ganaban en los juegos griegos se les daba como parte de su galardón una piedra blanca que era la consigna de entrada a la celebración después de los eventos realizados. Entonces ellos ya llevaban, después de ser ganadores, se les daba una piedrecita blanca, y ahí entraban solamente los ganadores para celebrar que habían obtenido un premio. Y el Señor aquí, miren, tan lindo el Señor, hace énfasis de esa piedrecita blanca también en honor a los vencedores. Y esto puede representar el nombre que el vencedor cristiano recibirá, hermanos. Es como recibir su boleto de entrada al reino de los cielos. Es como para celebrar, hermanos, las bodas del Cordero. Qué importante, hermanos. Primero se recibe a Jesucristo como Salvador y Señor personal de nuestra vida, y después nos bautizamos, y ahora como parte para entrar a esa celebración, una piedrecita blanca. Que eso indicaba que ya podía pasar a esta celebración. Y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo. Hermanos, es un mensaje personal de Cristo para aquellos a quienes ya les pertenece su alma, que sirve como su permiso de entrada a la gloria eterna, a la vida eterna. Y es tan personal que solamente la persona que recibe podrá saber qué nombre tiene ahí, en esa piedrecita blanca. Miren, hermanos, qué importante, qué lindo. Yo no sé si usted está preparado para ese evento, hermano. Y fíjense que ese evento puede suceder en cualquier momento. La iglesia del Señor se va. La iglesia ya no más estará en la tierra. Pero para estar allá necesitamos estar preparados, estar a cuentas con el Señor. Necesitamos estar bien delante de Dios, porque no va a entrar alguien que esté contaminado. Allá solamente entrarán los hijos de Dios, por quienes Él vino a dar su vida aquí en este mundo. Hermanos, recopilando un poco de lo demás que ya dijimos, no importa el mundo donde vivimos, no importa cómo estaba ahí el trono de Satanás, pero esta iglesia, algunos se mantenían firmes delante de Dios, y algunos murieron como Antipas. Hermano, hermana, no importa dónde esté usted viviendo, no importa si tiene vecinos solo que no conocen del Señor, es mucho mejor, brille ahí para Cristo. Testifique que usted es diferente, y que vean ese testimonio, que usted es diferente, y que usted es un hijo de Dios, y que va a recibir como galardón la vida eterna y una piedrecita blanca, dice el Señor, con un nombre nuevo. Dios bendiga su palabra.